Y ahora sí, entonces algunas fechas importantes para recalcar. La prueba 2 estaba estipulada según calendario para el 1 de julio, ¿ya? En conversación con los otros profesores, O'Brien y Michael, hemos determinado dejarla para el día viernes de esa semana y esa clase del día 1 probablemente hacer algo tipo de ejercicio y cosas, ¿vale? Después queda el quiz 2 o control 2, y ese ya está un poco más alejado, el viernes 29 de julio, perdón. Y luego de eso, la recuperación de exámenes no presentados, el miércoles 6 de, bueno, ya sería agosto. Dentro de eso, bueno, después viene el examen final, ¿cierto? Que ahí recordemos que según la pauta anteriormente presentada, había una nota de exhibición alta de 5 o algo así. Y entonces todo eso ha sido modificado. Si no me equivoco, ahora la nota de exhibición es 4.5, ¿ya? De todas formas, ¿cierto? Siempre vale la pena esperar el documento oficial que probablemente va a ser aclarado en el Classroom, ¿vale? Ahí dando todas las notificaciones de lo presentado. Ahora, la recuperación de los exámenes no presentados, obviamente con la justificación correspondiente, ¿cierto? Exceptuando el- el certamen 1, que sabemos que ahí está condicionado, ¿cierto? Por ejemplo, los de licenciatura en física que están, digamos, justificados para el certamen 1, eh, la recuperación del certamen 1, ¿cierto? Y bueno, así también recordar que el taller, ¿cierto? Que eventualmente están haciendo, o digamos actualmente algunos todavía están haciendo, el plazo hasta el viernes, ¿cierto? Así que no hay problema con eso. Ese taller es sin recuperación, ¿cierto? Era, digamos, el único que nos daba aquella posibilidad. Y bueno, entonces el resto de información pertinente será informado según corresponde. Y entonces vamos a las aplicaciones. Ya hemos visto bastante de derivadas, ¿cierto? Y bueno, entonces algunas de las aplicaciones más importantes del cálculo diferencial son los problemas de optimización, los cuales se requiere encontrar la manera óptima, o digamos la mejor forma, para hacer algo. Algunos de los ejemplos de estos problemas que podemos resolver en este capítulo, digamos que en el libro al menos lo resuelven, son preguntas del estilo: ¿cuál debe ser la forma de una lata que minimice los costos de fabricación? ¿Cuál es la aceleración máxima de un transbordador espacial? ¿Ya? ¿Cuál es el radio de una tráquea contraída que expele aire del modo más rápido al toser? ¿Qué ángulo deben formar los vasos sanguíneos al ramificarse, de modo que minimice la energía consumida por el corazón al bombear la sangre? Etcétera. Es decir, la derivada, ¿cierto?, la podemos presenciar en problemas de distinto índole que son nuestros intereses. Entonces, vamos a los ejemplos nuestros particulares según las gráficas. Entonces, observemos la gráfica ahí presentada, ¿cierto? Tenemos una función ahí de rosado, una curva, de la cual nosotros podemos observar dos puntos que llaman la atención. Tenemos por un lado, ¿cierto?, el 6,2, por otro lado tenemos el 3,5, ¿cierto? Entonces en esta gráfica notamos que el punto más alto, ¿cierto?, que presenta, vamos a ir rayando algunas cosas. Entonces el punto más alto que presenta esta gráfica, ¿cierto?, es el 3,5. En otras palabras, decimos que el, el f de 3, ¿cierto?, igual a 5, como se señala aquí abajito, es el valor más grande de f. Ya, entonces digamos acá, Profe, ¿sí? en todas las funciones continuas en un intervalo cerrado hay máximo y mínimo, ¿cierto? No necesariamente. De hecho, después, posteriormente, cuando ya veamos los primeros teoremas que vamos a utilizar, nos vamos a dar cuenta que la condición que tienen la mayoría de los teoremas es una, la continuidad de la función, y la segunda es la existencia de estos máximos y mínimos. Ahora, estamos ahora motivando, digamos, este problema, por lo tanto, la gráfica, digamos, de forma intuitiva, ¿cierto? Tenemos una gráfica en la cual es bastante claro observar estos puntos. Sin embargo, en una función dada, ¿cierto? Sin su gráfica, digamos, no es tan sencillo terminar esto. Ya, pues, ahí vamos a ir dándonos cuenta. Bien, y de la misma forma entonces notamos que el valor mínimo, digamos, de esta función, ¿cierto? Lo podemos notar acá en el f de valor 6, ¿cierto? Entonces f de valor 6,
que tiene como su imagen el 2, ¿cierto? Entonces es el valor más bajo, lo cual recibe el nombre de mínimo. Entonces aquí abajito se hacen las notaciones. Tenemos f de 3 igual 5 es el máximo absoluto de f. Y tenemos que f de 6 igual a 2 es el mínimo absoluto de la función también, ¿cierto? Entonces esto motiva la primera definición. Entonces tenemos la definición número 1. Se hace un número en el dominio de la función. Entonces f evaluado en c recibe el nombre de valor máximo absoluto de la función sobre el dominio si es que la función evaluada en este punto es mayor o igual que f de x para cualquier valor del dominio. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Con el dibujito anterior, recibían inmediatamente el nombre de absoluto, ¿cierto? Entonces, claro, porque para cualquier otro valor del dominio de la función, ¿cierto? Si lo comparamos, siempre este es el máximo con cualquier otro de su dominio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de absoluto, en realidad es porque es el máximo de los máximos, por decirlo de alguna manera, y el mínimo de los mínimos, ¿cierto? Bien, entonces un máximo o un mínimo absoluto se le llama a veces máximo mínimo global, ¿ya? Entonces los valores máximos y mínimos de la función se llaman los valores extremos de f. Y entonces notemos, por ejemplo, en este dibujo. Ahí sí que se mueve. Entonces, la gráfica de la función con máximo absoluto en x igual a d, ¿cierto? Entonces notamos que en el punto d es donde ocurre el máximo absoluto de la función. Y el mínimo absoluto en el x igual a, ¿cierto? Entonces, el mínimo absoluto, aquí tenemos el máximo absoluto. Bien. Entonces notamos que el punto d, f de d, ¿sí? Es el punto más alto de la función, mientras que a, f de a es el más bajo. Ahora, ojo, si consideramos entonces los valores, solo los valores que están cercanos a b, ahora nos fijamos en b y su imagen a través de la curva, en los valores cercanos a b, ¿ya? Entonces todas sus imágenes también van a estar cercanas, ¿cierto? Aquí arribita. Entonces, por ejemplo, si notamos, consideramos el intervalo abierto a, c, es decir, en solo este tramo de la curva, notemos que f evaluado en b, es decir, este punto, es el más grande de estos valores de f en este intervalo. Ya, entonces, en este caso, f de b recibe el nombre de máximo local de la función. Entonces, recordemos, tenemos f de d, el máximo absoluto, pero en este intervalo, máximo local, entonces en a, c abierto, ¿cierto? Entonces, f evaluado en b es el máximo local en este intervalo desde a hasta c. Entonces, por otro lado, acá, si consideramos c, ¿cierto? En este caso, notamos que c o f de evaluado en c es el mínimo local de f, ¿cierto? Considerando qué intervalo, por ejemplo, el b, d. Están haciendo unas preguntas ahí en el chat. Ah, muchas gracias. Que justamente no me sale en edificación del chat. Ahí está. Gracias. Entonces, Nicolás pregunta si es lo mismo que supremo e infimum, que a veces los libros le llaman de distintas formas. No, no es lo mismo que supremo e ínfimo. Ya, el supremo, aquí siempre, este tipo de definiciones siempre causa de confusiones, porque están los máximos, bueno, o el mínimo y el ínfimo. El ínfimo generalmente el menor de los mayores, o el mayor de los menores, ¿ya? Que no es lo mismo que ser el mínimo absoluto, por ejemplo. Ya, entonces, entre supremo, ahí vamos a buscar.
Ahí tengo el cruce de ventanas, perdón, ahí sí. Y ahí sí. Ya, entonces, no confundir con ínfimo y supremo. Generalmente esos son valores en comparación de un grupo de cosas, o de valores, en realidad. Entonces aquí tenemos las imágenes respecto a una función, que son los máximos o los mínimos de la función, simplemente. Ahora, el apellido es el que va a cambiar. Entonces, como vimos, tenemos absoluto, o bien en vez de absoluto, algunos libros van a decir global. ¿Ya? O en este caso, como los máximos local, también si me equivoco hay otro sinónimo, que no estoy bastante seguro de cuál es el que utilizan en estos momentos. Bien, entonces acá decíamos que f de c es mínimo local de f. Ya, ponemos los dibujitos. Y entonces, en base a lo que acabamos de decir, hacemos la definición propiamente tal. Consideremos un valor f evaluado en c, le llamaremos máximo local de la función si es que este valor es mayor o igual que f de x para cualquier x cerca de c, es decir, esto en un intervalo, ¿cierto? Cercano a c, alrededor de c. Por otro lado, llamaremos mínimo local a este valor f de c si es que es menor o igual que la imagen de la función a través de cualquier punto en este intervalo cerca de c. Entonces, en esta definición 2 y en otros lugares, digamos, diremos que si algo es cierto cerca de C, queremos decir que es cierto para algún intervalo abierto que contiene C. ¿Ya? Entonces, cuando la definición justamente hable de cercano, es porque estamos considerando un intervalo abierto como lo que mencionamos delante en el dibujito. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos justamente de cerca de C, suponemos que, bueno, digamos de forma formal, uno diría que sabe que existe un delta mayor que cero, ¿cierto? Tal que, ¿y cuál sería la desigualdad? C menos delta, C más delta. Ya, y entonces ahí tengo un intervalo abierto donde delta es algo mayor que cero, por lo tanto en realidad este intervalo acá, si lo vemos en una recta real, y por ejemplo yo tengo el valor C, quiere decir que este intervalo abierto. ¿Qué tan grande y qué tan pequeño, digamos, este intervalo? Eso no nos importa tanto, ¿cierto? Porque dice que está cerca nomás. ¿Qué tanto? Lo suficiente. ¿Ya? Y es como el mismo problema a veces que recae en la definición de límite, ¿cierto? Cuando uno decía, hay que buscar un delta, ¿y qué tan chico va a ser ese delta? Lo suficiente. ¿Cierto? Que nunca nos dan en la razón qué tan chico es, solo lo suficiente. Entonces, si hay algo chico y usted quiere comparar, buscar un delta, tiene que buscar algo más chico todavía, ¿cierto? ¿Qué tanto? Suficiente. Entonces aquí exactamente lo mismo. Entonces la distancia que hay aquí entre C y esto, algo, ¿cierto? Algo llamado delta. Entonces nuevamente esta gráfica nos va a aclarar de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí notemos que f valor 4, ¿cierto? Que da como imagen un 5, presenta un mínimo local, ¿ya? Pero no absoluto, ¿cierto? Es decir, esta función tiene valores menores que f valor 4 igual 5, ¿cierto? Por ejemplo, aquí notamos claramente que f valorado en 3, ¿cierto? El cual cumple de ser un mínimo local y además ser el mínimo absoluto. Entonces, cuando miramos acá el primer punto, f valorado en 4, que dice mínimo local, ¿cierto? Y abajo está el i, es decir, estamos considerando un intervalo abierto i, entre 3 y 5, ¿cierto? Abierto. Propiamente tal, el intervalo j, el intervalo k. ¿Sí? Entonces, notemos además que f de valor 8, ¿cierto? Que nos da como imagen 7,
corresponde de ser máximo local, pero tampoco absoluto, ¿cierto? No puede ser máximo absoluto, dado de que cerca del 1, ¿cierto? Cerca del 1 notamos que su imagen es mayor, ¿ya? Cerca del 1. Por lo tanto, aquí podemos identificar un mínimo local, un máximo local y un mínimo local y mínimo absoluto en esta parte de la curva de esta función dada. Entonces, vamos a analizar algunos ejemplos. Consideremos la función coseno de x y tomemos valores. Bueno, conocemos la gráfica de la función coseno. Sabemos que como imagen o como el rango, ¿cierto? Es el intervalo menos 1,1, ¿cierto? Por lo tanto, claramente ahí sabemos cuáles van a ser sus máximos y sus mínimos. Entonces, la función coseno toma su valor máximo, tanto local como absoluto, en el 1, ya, infinitas veces, ya que el coseno de 2nπ, es decir, el coseno de cualquier múltiplo de 2π, siempre es igual a 1. Entonces, para cualquier entero. Y además sabemos que el coseno, esta cota que ya la conocemos, ¿cierto? Que es la misma que tenemos para la función seno, que en el fondo generalmente nosotros la escribimos como valor absoluto, ¿cierto? Mayor o igual que 1 para cualquier x. Entonces, del mismo modo, si nos desplazamos en pi, entonces es decir, ahora tenemos coseno de cualquier múltiplo de 2 más 1 pi, es igual a menos 1, ¿cierto? Que sería el valor mínimo. Entonces, para nuevamente n cualquier entero. Entonces, en el fondo, sabemos que esta función va de esta forma, ¿cierto? Y que cada 2pi se repite, ¿cierto? Bueno, si aquí empieza a subir, aquí empieza a subir de nuevo. Entonces, digamos, aquí hay un intervalo más o menos de 2pi y luego se repite, ¿cierto? Entonces, recordemos que las funciones seno y coseno se denominaban 2pi periódicas, ¿cierto? Porque cada 2pi de intervalo, la función, digamos, era calcadamente la misma. Entonces, notamos que cerca de los múltiplos de 2pi, vamos a llegar acá a los puntos máximos siempre. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, si nos damos cuenta, varios locales, pero que a su vez son los absolutos, ¿ya? Entonces, por eso habla de infinitas veces. Y de la misma forma, con sus mínimos tanto locales como absolutos, infinitas veces. Entonces, claro, si uno cierra un intervalo, dijimos, pero en este intervalo chiquitito verde, ahí el mínimo sería menos 1, ¿cierto? Sería el valor, digamos, que alcanza a estar dentro del intervalo, porque recordemos que estos intervalos eran considerados abiertos. Entonces, generalmente, en los intervalos en los cuales uno va a hacer esta adecuación, están relacionados, ¿cierto? Con un problema, con valores del dominio, etc. Entonces, vamos a eliminar esta cosa. Entonces, un otro ejemplo, notemos la gráfica de la función x cuadrado, ¿cierto? La parábola. Entonces, notemos que f de x es mayor o igual que f de 0, ¿cierto? Porque sabemos que propiedad de los reales, cualquier elemento elevado al cuadrado es mayor o igual que 0, bueno, cualquier elemento real. Por lo tanto, f de 0 es 0, por la definición de la función nomás, ¿cierto? Entonces, notamos que tiene un mínimo absoluto y local de la función, que sería en 0, ¿cierto? En el 0,0. Entonces, esto corresponde al hecho de que el origen es el punto más bajo de la parábola, ¿cierto? Cosa que ya conocemos, aquí observamos en la figura. Sin embargo, notemos que no existe un punto más alto sobre la parábola, ¿ya? Por lo que esta función no tiene un valor máximo. Bueno, exceptuando el caso de que, bueno, exactamente el mismo ejemplo, pero si tuviésemos f de x igual a menos x cuadrado, la parábola estaría invertida, ¿cierto? Iría hacia abajo y en cuyo caso sería al revés, tendría valor máximo pero no valor mínimo, ¿cierto? Digamos en el caso de que fuese así la parábola. Justamente el vértice también sería el que está ahí en cuestión. Bien, entonces, en la gráfica de la función, ahora tenemos f de x igual a x cubo, ya como se muestra aquí en la figura,
Entonces, notemos que no tiene valor máximo ni absoluto, ni valor mínimo absoluto. Ya. De hecho, tampoco posee valores extremos locales. Ya, en su dominio. Recordemos que siempre vamos a estar comparando con respecto a eso. Sin embargo, esta función, ¿cierto?, cumple un parámetro importante que es pasar por el origen, ¿sí? Ya, entonces, y ahora viene una más interesante. Entonces, consideremos esta función. Tenemos f de x igual a 3x a la cuarta menos 16x cubo más 18x cuadrado menos 1. Aquí notamos. Menor igual que x, menor igual que 4. Entonces podemos observar que aquí tenemos al lado la gráfica de la función, ¿cierto? Bueno, esta desigualdad después vamos a ver que es solamente el intervalo en el cual están los f. Digamos, este es como el dominio. ¿Ya? Vamos a denotar acá. Entonces lo que está escrito ahí, ¿cierto? Este es el dominio de la función. Y entonces sí, vamos a analizar los valores solo entre el menos 1 y el 4, cerrado. Es decir, sí vamos a contar estos puntos extremos. Y entonces en la gráfica nos resaltan 4 puntos, ¿cierto? Tenemos, vamos a mirar la imagen a través del menos 1, del 1, del 3 y del 4. Entonces en el 1 nos da 5. Entonces notamos que esto es un máximo local, ¿cierto? ¿En qué intervalo? En el intervalo, por ejemplo, 0,2. Entonces, en tanto, observamos además que el f es menos 1, ¿cierto? Que su imagen es 37, es un máximo absoluto. Ahora, ojo aquí, nos dice que este es máximo absoluto, pero no es máximo local, porque se presenta en un extremo. Ya, entonces, ojo con la definición. Recordemos que máximo local era en un intervalo abierto. Por lo tanto, si este punto está en el extremo, no puede ser considerado dentro de un intervalo abierto, ¿cierto? Porque el intervalo abierto sería desde el menos 1 hasta cualquier otra cosa. Entonces, al ser abierto en el menos 1, no consideraría la imagen en el menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, por eso que no puede ser considerado máximo local. Bien, asimismo, f evaluado en 0, 0, mínimo local nuevamente, ¿en qué intervalo? En el menos 1,1, por ejemplo. F evaluado en 3, tenemos el menos 27 como imagen. Notamos que es un mínimo local en cualquier intervalo de la función, ¿cierto? Dado que es mínimo absoluto. Entonces, en el valor 4, notamos que no es nada, ¿cierto? Digamos que no tiene valor local ni máximo absoluto. Nuevamente por ser extremo. Por eso no puede ser local. Uno pensaría, cumple todo para ser un máximo local, pero justamente esa es la gracia. Bueno, entonces presentamos el teorema del valor extremo, que vamos a enunciar, vamos a omitir la demostración por la dificultad que esta contrae, ya, pero vamos a tratar de explicar mediante algunos dibujos, y luego llegar, digamos, al fuerte que sería el teorema de Fermat. Si f es continua sobre un intervalo cerrado, entonces la función alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en algunos números C y D en el interior de este intervalo cerrado. Ya, entonces, notemos lo fuerte del teorema. Las condiciones que nos piden es que la función sea continua sobre un intervalo cerrado. Ya, entonces ahí vamos relacionando un poco con la pregunta que me habían hecho anteriormente. Si tenemos función continua en un intervalo cerrado, entonces nos dice que la función alcanza un valor absoluto, máximo y mínimo dentro de este intervalo. Entonces, en el fondo, ahora respondiendo a la pregunta, cualquier función, bueno, me dijiste sobre cualquier función continua y no me acuerdo cuál otra era la observación. Pero bueno, dada la condición de continuidad entonces sobre el intervalo cerrado, ojo con esa, y repito ahí, cerrado, 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 el intervalo, la función alcanza máximo y mínimo. Y entonces notemos ahí la función, digamos los gráficos de esta función, ¿cierto? Tenemos C y D, en este caso son valores locales, absolutos, digamos, en ambas partes, ¿cierto?
Entonces, si cortamos, digamos, de otra forma el intervalo cerrado, porque aquí tengo el intervalo cerrado AB, A, B. Entonces aquí tengo el A, B, ahora donde B es igual a D, es decir, en el fondo estamos considerando que ahora el intervalo cerrado A, D. ¿Por qué puedo considerar D como valor extremo? Justamente porque el intervalo ahora es cerrado, ¿cierto? Por lo tanto, este valor sí no hay problema con que sea absoluto. Y de la misma forma acá vemos que tenemos los valores C1 y C2 que están entre ellos, ¿cierto? Y ambos presentan con ser máximo absoluto. Entonces, en este otro lado, ya, miramos Entonces, que, profe, ¿sí? en un intervalo cerrado puede haber dos máximos absolutos. Claro, pueden digamos coincidir, ¿cierto? En el Coinciden. mismo valor, Ah, ya. justamente. Porque claramente no van a poder ser diferentes, ¿cierto? Exactamente. Y, entonces, y ahora en estos dos gráficos notamos, en el primer caso tenemos una función, bueno, digamos son contraejemplos de este caso. Entonces la primera función vemos que tiene valor mínimo, ¿cierto? Porque es cerrado acá en el 2, pero esta función no tiene valor máximo. ¿Y cuál es el problema principal? Que hay un salto. Y si hay un salto, sabemos que la función presenta discontinuidad, ¿cierto? Entonces, si bien la función que notamos acá, la primera función, está definida sobre un intervalo cerrado, el 0,2 cerrado cumple esa parte, pero no tiene un valor máximo, ¿ya? F no es continua. Entonces, la continuidad, digamos, la que me asegura eso. Es decir, no hay ningún problema aquí como, oh, no se está cumpliendo el teorema del valor extremo. No, no cumple los requisitos. Y en el segundo caso, la segunda función, vamos a llamarle g, por ejemplo, a esta función. Entonces vemos que es continua en el 0,2, ¿cierto? Es definida de esa forma, pero no tiene valor máximo ni valor mínimo, ¿cierto? Porque es abierto en la imagen del 0 y es asíntota en el 2. Es decir, absolutos no tiene. Entonces, ojo ahí con la primera parte, una función discontinua eh, pudiera tener valores máximo y mínimo, o no tenerlos, ¿ya? Digamos, nada me lo va a asegurar. Si es discontinua, no tengo idea si va a tener valores máximo y mínimo. Puede que sí tenga, puede que no, pero si es continua y cumple la de los valores, no hay problema. Ya, entonces ahora vamos a, eh, bueno, aclarando un poco con lo anterior, entonces el teorema, que lo que nos dice en el fondo es que si la función es continua sobre un intervalo cerrado, tiene valor máximo y valor mínimo, ¿sí? No nos dice cómo encontrarlos, solo nos dice que existen, ¿ya? Entonces ahora notando esta imagen, presentamos una nueva curva, nos vamos a fijar en los puntos C y D, ¿cierto? Ahí dibujados. Notamos que tiene un máximo local en C, ¿cierto? Un mínimo local en D, ¿ya? Y, eh, bueno, consideramos, ¿cierto? Que pareciera que los puntos máximo y mínimo, ¿ya? La recta tangente es horizontal, ¿cierto? Ahí la que está presentada, digamos, de rojito. Sabemos que una recta horizontal tiene pendiente cero, ¿ya? Y lo otro que sabemos es que la derivada, ¿cierto? Es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si notamos acá, en el fondo lo que nos quiere decir esto es que intuitivamente aquí podríamos encontrar de que f' evaluado en D debería ser cero. Y aquí exactamente lo mismo. F' en C debería ser cero. Ahora, ¿cómo lo podemos ver esto? Recordemos que en el fondo era como un cambio variacional, ¿cierto? Es decir, si tenemos la curva ahí, ¿se acuerdan que, por ejemplo, ya queríamos ver la recta tangente en el punto punto máximo? Pero si nosotros nos vamos acercando a este punto máximo, de a poco, digamos hacia arriba, ¿ya? Eh, si me quiero acercar en este punto y tratamos de trazar ahí una recta, bueno, como aquí está bien inclinada, ¿cierto? Lo más probable es que va a ser algo así, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ir bajando quizás la inclinación un poco, nos vamos a ir acercando más, ya hasta ese punto. Entonces, cuando llegamos al punto más alto de la recta,
¿cierto? Porque en algún momento va a ser así, en algún momento va a ir aplanándose esta cosa, ¿cierto? Y después por aquí va a empezar a bajar de nuevo la pendiente, ¿cierto? Entonces aquí en algún punto, en el punto más alto, esta recta va a ser horizontal. Bueno, aquí me quedo muy lejos, pero por ahí más o menos, ¿cierto? Va a ser horizontal, es decir, como las que muestra acá. Entonces, en algún momento va a haber un cambio de pendiente, ¿cierto? Entonces, vamos a ir subiendo, 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 y cuando lleguemos al punto más alto, vamos a quedar justo con la recta horizontal. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. En esos puntos, notamos que vamos a tener una recta horizontal de la recta tangente. Según nuestra interpretación que hemos conocido ahora a través de la derivada, sabemos que eh, la derivada es la pendiente de la recta tangente, por lo tanto, si es horizontal, la pendiente es nula, ¿cierto? Es decir, es cero, por lo tanto, la derivada en ese punto deberían ser cero. ¿Ya? Y entonces esto es lo que origina un teorema muy importante y que vamos a utilizar también bastante, que se conoce como el teorema de Fermat. ¿Qué es lo que nos dice? Si la función tiene un máximo o un mínimo local en un punto C, y además, si la derivada evaluada en este punto C existe, entonces es igual a cero. Es decir, necesitamos una función que tenga ya sea un máximo o un mínimo local, y tenemos que asegurarnos de que la derivada en ese punto existe. Si eso sucede, la derivada debiese ser cero. Ya, eso es lo que nos asegura. Para hacer la demostración de este teorema, sí vamos a cambiarnos a la pizarra, ¿vale? Ah, no me quiere abrir. Bien. Ya, ahí sí. Ya, entonces, supongamos, vamos a suponer las condiciones de la hipótesis. Entonces, supongamos que f, bueno, es una función que tiene un máximo local en x igual a c. Entonces, aquí en rojito vamos a colocar que análogamente, ¿cierto? Uno puede hacer exactamente el mismo tipo de prueba, pero con el mínimo. Análogamente. Para mínimo local, ¿cierto? Para no hacer ambas. Y entonces, si f tiene un máximo local en x igual a c, entonces por definición, por la definición que hicimos anteriormente, ¿cierto? Que era la definición 2, nos decía que entonces f evaluado en c, como es máximo local, entonces es mayor o igual que f de x para cualquier x en, en este intervalo, ¿cierto? O vamos a llamarle, como decía el libro mejor, entonces para todo x cerca de c. Entonces en un intervalo abierto. Entonces esto lo vamos a escribir como lo mencionamos delante, es decir, existe un delta mayor a cero, tal que f evaluado en c es mayor o igual que f evaluado en x, ¿cierto? Para cualquier x que está en este intervalo, entonces que era c menos delta, c más delta. Entonces lo único que estamos diciendo es que este x, ¿dónde está? Está en un intervalo abierto alrededor de c. Y entonces aquí recordemos que cuando hacíamos lo de límite y todas estas cosas, ¿cierto? Cuando teníamos límite de h tiende a cero, ya, entonces esto es como
un poco una observación. Recuerden que partíamos de x cuando x se acercaba al punto y después nosotros hicimos una transformación. Esa transformación, si no me equivoco, era x igual a más h, algo así. ¿Se acuerdan? Y que entonces como x se acerca a A, nosotros pasamos de que h tiende a cero, ¿cierto? Esa era como una transformación que hicimos cuando definimos la derivada a través del límite. Entonces ahora vamos a hacer el caso análogo, digamos, pero, pero en vez de A, C. Entonces va a existir un h real cercano a cero. Vamos a colocar cercano a cero, tal que f evaluado en c más h es menor o igual que f evaluado en c. Ahora, esto de acá es lo mismo que f evaluado en c más h menos f evaluado en c menor o igual que cero, ¿cierto? Así, ese lo pasamos nomás. Sí. Nuevamente aquí, ¿de dónde salieron estas cosas? Y por si alguien pregunta, entonces era h igual a x más c, ¿cierto? Entonces si uno despeja de aquí, me va a quedar h menos x. Entonces acá el c queda igual, ¿cierto? Y en el x uno reemplaza. Entonces, luego tenemos que ver qué pasa con este h, ¿cierto? Porque sabemos que es real nomás, que está cercano al cero. Entonces las posibilidades que tenemos que sea positivo o bien que sea negativo. Entonces aquí vamos a marcar primer caso, si es negativo. Entonces si es negativo y tenemos esta cosa, esta diferencia de acá negativa, como queremos llegar a algo con la derivada, entonces evaluado en c más h, oh, perdón, voy a reescribir esto. F evaluado en c más h menos f evaluado en c, todo sobre h. Entonces si esto era menor que cero y lo dividí por algo negativo, entonces menos por menos es más, ¿cierto? Es decir, me va a quedar mayor o igual que cero. Es decir, como el h es negativo, si tomamos el límite cuando h tiende a cero, entonces como h es menor que cero, va a ser cero menos, ¿cierto? O desde la izquierda, desde esta cosa, que sería f valor en c más h menos f valor en c sobre h, es igual a f' de c, ¿cierto? Por definición sabemos que este límite es la derivada en c. Y lo que nos dice acá es que esto es mayor o igual que cero. Porque lo que hicimos en el fondo aquí es aplicar límite, ¿cierto? Entonces aquí, aplicando límite a ambos lados, ¿cierto? Aplicamos límite de esto y sigue siendo cero. Aplicando límite cuando h tiende a cero. Bien, por otro lado, si h es mayor que cero, lo que nos va a pasar es que se va a quedar del mismo signo, ¿cierto? Como esto ya era negativo y lo divido por algo positivo, sigue siendo negativo. Por lo tanto, al aplicarle el límite, ahora como el h es positivo, me acerco desde la derecha. Entonces el límite de esta función, que sabemos que esta cosa es la definición de f' de c, es menor o igual que cero. Como, como f es diferenciable, ambos límites laterales deben coincidir, ¿cierto? Porque si es diferenciable el límite existe. En este caso, la forma de que exista es que los límites laterales coinciden. Entonces, si los límites laterales deben coincidir, es decir, que f' en C sea mayor o igual que cero y que sea menor o igual que cero, la única forma de que esos límites coinciden es que sea cero, ¿cierto?
Es la única posibilidad. Porque ambos consideran al cero, ¿cierto? Entonces ahí encontramos que la derivada debía ser cero. Muy bien. Voy a pasar nuevamente a la presentación que teníamos. ¿Alguna duda, chicos? Hasta ahora de lo que hemos visto. Me pasé. Ya, entonces, teorema de Fermat. Ahora nos asegura de encontrar estos valores, ¿cierto? Entonces, si tienen los mínimos y además la derivada existe, en ese punto, ¿cierto? Va a ser igual a cero. En el fondo lo que nos está diciendo es considerando eh, los máximos o los mínimos, ¿cierto? Hay que tenerlos identificados previamente. Y entonces vamos a ver un par de ejemplos que pueden ayudarnos a aclarar, o bien en este caso son ejemplos que nos ayudan como no a explicar un poco cómo no utilizar equivocadamente este teorema. Entonces, consideremos la función valor absoluto de x. ¿Ya? Entonces ya hemos trabajado con esta función, entonces más o menos conocemos algunas cosas, ¿cierto? Entonces, vemos su gráfico, muestra que tiene un valor mínimo, tanto local como absoluto, ¿cierto? En x igual a 0, aquí abajito. Pero sabemos que este valor no lo podemos determinar evaluando la derivada igual a 0. Porque como ya hemos demostrado anteriormente, la función valor absoluto, la derivada justamente en el 0 no existe. ¿Y por qué no existía? Por el problema de los límites laterales, ¿cierto? Que fue que habíamos hecho previamente. Entonces, si f de x es el valor absoluto, f evaluado en 0 es 0, es un valor mínimo, pero la derivada evaluada en el 0 no existe. ¿Ya? Ahí, este fue el anterior. Y ahí ahora f cubo, f de x igual a x al cubo, f', derivamos entonces x al cubo, ¿cierto? Me quería 3x cuadrado. De modo que f' evaluado en 0 es 0, ¿cierto? Pero notemos que f no tiene máximo ni mínimo en el 0. ¿Ya? También podemos notar que esta función cúbica es positiva si es que x es positivo, de otro modo es negativa cuando x es negativo, ¿cierto? Recordemos eso que cuando el exponente es par o impar, ¿cierto? Si es par sabemos que es positiva y si es impar depende del valor de la base. Entonces el hecho de que la derivada en 0 es 0, solo va a significar que la curva tiene una recta tangente horizontal en el origen, ¿ya? En lugar de tener un máximo o un mínimo en el origen. Es decir, allí cruza la curva a su tangente horizontal nomás. Entonces, nuevamente vamos a releer aquí el teorema porque a veces no se entiende muy bien hacia dónde se quiere ir. Entonces, si la función tiene máximos y la derivada existe, entonces la derivada es 0. Si quisiéramos probar, utilizar lógica nomás, a ver cómo ustedes, digamos, P implica Q, ¿cierto? Ya, ¿cuál es el P de este teorema? Que la función tiene máximo y que la derivada existe. Y si eso pasa, implica de que sea igual a 0 la derivada, ¿cierto? Ya. El recíproco sabemos que no siempre es cierto, pero el contrarrecíproco siempre es equivalente al P implica Q. Y eso sería un no Q, ¿cierto? Implica no P. ¿Y cómo sería en este caso? Si la derivada distinta, evaluada en el punto es distinta de 0, entonces, ¿qué implica? Que la función no tiene máximos locales o que la derivada no existe. Bueno, si la derivada no existe, uno no podría aplicar esto. Entonces, en otras palabras, si la derivada en este punto distinta a 0 no puede ser máximo, ni mínimo, ¿cierto? Y es más o menos lo que hemos notado desde el primer momento de forma intuitiva con respecto a la recta. ¿Por qué van a estar ubicados y los máximos y los mínimos a través, cómo los podemos identificar a través de la derivada? Justamente como son los puntos en los que la recta tangente va a cambiar, ¿cierto? La pendiente, en algún momento se va a tener que hacer 0, ¿ya? Y justamente en ese momento, en el punto más alto, en el punto más bajo.
Entonces nos da una gran idea de cómo poder encontrar además estos valores, más que solo saber que existen. Entonces, atención ahí, estos ejemplos demuestran que se debe ser cuidadoso al aplicar este teorema. Y entonces, el primero que vimos, aun cuando f' de c es 0, no necesariamente hay un máximo o un mínimo en ese punto. Entonces, en otras palabras, el inverso de este teorema es falso. Además, podría haber un valor extremo aun cuando la derivada no existe. Entonces, son los casos hipotéticos los cuales demuestran que no siempre podemos asumir eh, el caso contrario. ¿Ya? Y unas últimas observaciones aquí. O sea, el teorema de Fermat sugiere en realidad que, por lo menos, se debe empezar a buscar los valores extremos de una función donde la derivada sea nula o donde se hace cero, o bien donde la derivada no existe. ¿Ya? Entonces, estos números reciben un nombre especial que son los valores críticos. Ahora, aquí en este texto, ¿cierto? Se menciona como número crítico, pero sabemos que número o valor para nosotros es lo mismo. Entonces, una definición, un número o un valor crítico de una función es un valor x igual a c en el dominio de la función, tal que la derivada evaluada en c sea igual a cero, o que bien la derivada en este punto c no existe. Entonces, los valores críticos, tan, tanto, ¿cierto?, como era un valor crítico de una función. Recuerden cuando teníamos un polinomio y queríamos buscar un valor crítico, eran los puntos que me hacía justamente cero ese polinomio, ¿cierto? Esa raíz, etc. Acá con respecto a la derivada, o bien que estos valores no existen. Y luego este es el último de la presentación. Entonces vamos a ver un ejemplo antes de terminar. Entonces, ejemplo. Entonces, un ejemplo sencillo. Determinar los valores críticos para 1. Consideramos la función f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 8. Ya. Ya, entonces observamos la función es polinomial, ¿cierto? Entonces es derivable, es continua, todas esas cosas cumplen, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué era lo que nos quería decir la última observación? De que si queremos buscar valores críticos, ¿dónde hay que empezar a buscar? Donde la derivada se hace cero o bien donde no existe. Entonces, lo que hacemos es derivar. Ahí llamo f' de x. Entonces, como es polinomial, sabemos que es fome, ¿cierto? Nos va a dar 3x cuadrado menos 6x menos 24. Hay cualquier corrección o pregunta, duda, ¿cierto? Entonces f' la encontramos y lo que hacemos la igualamos a 0. Entonces lo vamos a igualar a 0 y vamos a buscar los puntos críticos. En el fondo los x que me hacen 0 esta derivada. Ahora lo de acá, notemos que esto es equivalente si lo factorizamos por 3, ¿cierto? 8. Igual 0. Y entonces, ¿cuándo esta cosa se hace 0? ¿Para qué valores se hace 0? Bueno, para un x. El producto me dé 8, la suma me dé menos 2. 4 y 2, ¿cierto? 4 y 2, 8. Entonces, para que me dé negativa la suma, el mayor de ellos tiene que ser negativo. Y los signos distintos para que me dé negativo. Ya, entonces, factorizamos, ¿cierto?, este polinomio como 3, x menos 4, x más 2. Es decir, ¿cuáles son los x que hacen 0 esta cosa? X igual a 5. Perdón, hay que ver 5, 4. Y x igual a menos 2, ¿cierto? Porque en el fondo este es igual a 0, paso el 4 hacia el otro lado, y si este es igual a 0, paso el 2 hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, estos son los valores. Ya, entonces, así tenemos
Son los valores extremos. Ahora uno lo evalúa ahí para asegurarse, ¿cierto? Sin embargo, solo si va a ser solo para asegurarse, nos damos cuenta que el menos 2 es muy probable que sea el mínimo. Entonces, un segundo caso, vamos a decir g de x ahora, y vamos a tener la función 1 menos 1 sobre x cuadrado. Y también queremos hallar entonces los valores, valores críticos. Eso es lo que queremos. Valores críticos, nada que ver valores extremos, valores críticos. Y entonces en la segunda función, nuevamente conocemos la función, ¿cierto? De relación es una suma, una resta de funciones, en la cual no hay problema aquí con derivación ni continuidad, ¿cierto? Cumple todo eso. Por lo tanto, podemos derivar. Entonces, derivamos g de x. Lo separamos por la resta, la primera va a ser 0, ¿cierto? Y la segunda derivamos como una potencia, ¿cierto? O sea, cuando derivamos como la potencia, en el fondo lo que quiere decir es que esto de acá lo estamos viendo como menos x elevado a menos 2, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, si derivamos esta función respecto a x, bajamos el exponente, ¿cierto? Nos quedaría 2x, y a este le restamos 1, entonces me quedaría la menos 3. Es decir, f' nos queda 2 sobre x cubo, ¿cierto? Y que notemos que esta cosa, el próximo paso, ¿cierto? Era igualarlo a 0. Entonces lo igualamos a 0. De hecho, sabemos que es distinto de 0 para todo x. En el dominio, vamos a colocarlo así, en el dominio de g. Porque si no, me indefine la función, ¿cierto? Es decir, no existe en x para que esto sea 0. Por lo tanto, f no tiene valores críticos. Pero en 1 menos 1 sobre x cuadrado también, o sea, también se indefinía. ¿Es necesario derivar como para confirmar el hecho de que no tiene valores críticos? Ah, claro. O sea, yendo en base a lo que nos pide el teorema, sí, po. En el fondo vamos viendo todas las condiciones. Era como en el primer dibujo, ¿cierto? Si la función no era continua, ya no había para qué continuar. Entonces, en este caso, los primeros dos, esos primeros argumentos los omitimos porque sabemos la naturaleza de las funciones, si son racionales, polinomios. ¿Ya? O sea, la otra parte después nos decía que dónde buscar, busquemos con las derivadas. Entonces, derivamos y lo igualamos a 0, o bien si la derivada no existe. ¿Ya? Entonces ahí son los otros puntos en los cuales buscar. Entonces justamente derivamos igualamos a 0, vemos que no existe un valor tal que ocurra esto, ¿ya? Entonces no presenta valores críticos.